Parte 1. El descubrimiento de mi mentalidad financiera. Cuando escuché por primera vez sobre el libro Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker, no estaba en mi mejor momento económico. Sentía que, sin importar cuánto trabajara o cuántos proyectos emprendiera, el dinero simplemente se me escapaba de las manos. Había probado estrategias, ahorrado e incluso tomado cursos de finanzas personales, pero nada parecía funcionar de manera sostenida. Fue en medio de esa frustración que un amigo cercano me recomendó el libro. Recuerdo sus palabras claramente: este libro no te dice cómo hacer dinero, te enseña a pensar como alguien que lo tiene. Esa frase me dejó intrigado. Cuando finalmente lo tuve en mis manos, noté que no era un libro de fórmulas mágicas o de inversiones complejas. Eker comenzaba hablando de algo que nunca antes había considerado: el mapa del dinero. Según él, cada uno de nosotros tiene un programa mental específico que determina cómo manejamos nuestras finanzas. Y lo peor de todo, ese mapa no lo elegimos nosotros, sino que lo heredamos de nuestras experiencias familiares y sociales. Fue un golpe directo a mi mente. Por primera vez entendí que mis resultados económicos no dependían solo de mis esfuerzos, sino de la manera en que estaba mentalmente configurado para relacionarme con el dinero. Eker hablaba del termostato financiero, una metáfora que me impactó profundamente. Explicaba que, al igual que un termostato que regula la temperatura en una habitación, nuestra mente tiene un ajuste predeterminado para la riqueza. Si nuestra programación está establecida en un nivel bajo, no importa cuánto dinero ganemos, eventualmente regresaremos a ese estado económico inicial. Pensé en todos los momentos en los que había logrado ahorrar una buena cantidad solo para perderla de manera casi inexplicable poco tiempo después. Era como si algo dentro de mí no permitiera que el dinero se quedara. Este descubrimiento me hizo reflexionar mucho sobre mi infancia. Recordé las frases que escuchaba constantemente en casa: el dinero no crece en los árboles, la gente rica es corrupta, es mejor ser feliz que rico. Esas creencias estaban tan arraigadas en mí que ni siquiera las cuestionaba. Simplemente operaban en silencio, influyendo en cada decisión económica que tomaba. Pero no solo se trataba de creencias limitantes, sino de patrones completos de comportamiento que había heredado. Mi familia siempre hablaba de ahorrar por si acaso y de trabajar duro para ganar cada centavo. Nadie mencionaba inversiones, mentalidad de abundancia o el concepto de hacer que el dinero trabajara para uno. Al leer el libro, entendí que estos patrones me habían programado para creer que el dinero era escaso y difícil de obtener. Por lo tanto, mi mente hacía todo lo posible para mantenerse en esa realidad. Eker planteaba algo fundamental: si quería cambiar mi realidad económica, primero tenía que cambiar mi programación mental. Era inútil buscar estrategias sin antes reconfigurar mi forma de pensar. Por más lógico que sonara, en la práctica no era tan sencillo. Había crecido con la idea de que el dinero era una lucha constante, y cambiar eso significaba enfrentar un sistema de creencias que llevaba años enraizado en mí. Fue entonces cuando el autor habló sobre la importancia de tomar conciencia. No se trataba de culpar a mis padres, a mi entorno o a mi situación actual, sino de asumir la responsabilidad de mis pensamientos y acciones. La primera tarea era reconocer mis creencias limitantes y luego decidir conscientemente que estaba dispuesto a cambiarlas. Hice una lista de las frases que más había escuchado sobre el dinero en mi infancia y juventud. Al verlas escritas, me di cuenta de lo absurdas que eran algunas y de lo mucho que habían condicionado mi vida. Uno de los puntos que más me confrontó fue cuando Eker explicó que muchas personas tienen una mentalidad de víctima frente al dinero. Son aquellas que siempre tienen excusas para justificar por qué no tienen suficiente o porque los ricos son afortunados o tramposos. Aunque me dolió admitirlo, me vi reflejado en muchos de esos pensamientos. Había culpado al gobierno, a la economía, a mi falta de oportunidades y a un sinfín de factores externos, pero nunca me había detenido a pensar que mi mentalidad era el principal obstáculo. Decidí entonces que tenía que cambiar. No sería fácil, pero ya había identificado el problema. Mi mapa mental financiero estaba roto. Tenía que rediseñarlo desde cero, empezando por reprogramar esas creencias obsoletas. Para ello, el libro proponía una herramienta fundamental: los archivos de riqueza. Se trataba de crear nuevos patrones mentales basados en principios de abundancia y prosperidad. Cada archivo era como una carpeta en mi mente que contenía creencias renovadas sobre el dinero. El primer archivo que implementé fue el de la responsabilidad personal. Comencé a repetirme que yo era el único responsable de mis finanzas, no mi entorno, no mi familia, no mi pasado. Ese fue el primer paso hacia la verdadera transformación. Otro archivo que trabajé intensamente fue el de la mentalidad de oportunidad. Eker decía que las personas con mentalidad rica ven oportunidades donde otros ven problemas. Así que empecé a analizar cada situación financiera desde otra perspectiva. Si algo salía mal, en lugar de lamentarme, pensaba: ¿qué puedo aprender de esto?
¿Cómo lo puedo transformar en una ventaja? Ese simple cambio de enfoque me hizo sentir más en control. Ya no era la víctima de las circunstancias, sino el arquitecto de mis decisiones económicas. Claro, al principio tuve recaídas. A veces el miedo y la duda volvían a apoderarse de mí. Pero en lugar de dejarme llevar por ellos, recordaba que estaba en un proceso de reprogramación. Cada día era una oportunidad para reforzar mi nuevo mapa mental. Entendí que el cambio no sería inmediato. Eker mencionaba que la repetición era clave. Así que comencé a practicar afirmaciones diarias sobre la abundancia, a leer historias de éxito y a rodearme de personas con mentalidad positiva. Era como limpiar el desorden mental acumulado durante años y sustituirlo por nuevas creencias frescas y motivadoras. A medida que fortalecía mis archivos de riqueza, noté que comenzaba a tomar decisiones distintas. En lugar de ahorrar por miedo a perderlo todo, empecé a invertir con criterio. En lugar de evitar conversaciones sobre dinero, me abría a aprender de otros. Mi enfoque cambió, y junto con él, mis resultados comenzaron a mejorar. Sin embargo, sabía que el siguiente paso sería aún más desafiante: mantenerme comprometido con esta nueva mentalidad a largo plazo. Cambiar el mapa mental era el inicio, pero lo verdaderamente transformador sería mantenerlo activo, enfrentando cada situación económica con esta nueva perspectiva. Y así, mientras continuaba en este camino de reprogramación y práctica constante, supe que debía asumir un compromiso mucho más profundo: vivir cada día con la mentalidad millonaria como un estilo de vida. Eso fue lo que descubrí en la siguiente etapa de este proceso. Parte 2. Reprogramando mi mente para la abundancia. Después de darme cuenta de que mi mapa mental financiero estaba roto, supe que cambiarlo no sería un proceso rápido ni sencillo. Lo primero que entendí fue que mi relación con el dinero estaba llena de patrones heredados y creencias que nunca había cuestionado. Al identificar esos archivos mentales limitantes, comencé a trabajar para crear nuevos archivos de riqueza. Sabía que la repetición era clave, pero más importante aún era el compromiso de mantener una mentalidad de abundancia en cada aspecto de mi vida. T. Harv Eker lo dejaba claro: no basta con querer cambiar, hay que tomar decisiones conscientes todos los días. Y así lo hice. Decidí que cada día sería una oportunidad para reforzar mi nueva mentalidad. Me di cuenta de que muchos de mis pensamientos negativos surgían de forma automática, casi sin darme cuenta. Para contrarrestarlos, comencé a practicar afirmaciones positivas. Las repetía en voz alta, las escribía en papeles que colocaba en lugares visibles, y sobre todo, intentaba sentirlas como si ya fueran verdad. Uno de los archivos de riqueza que más me impactó fue el de la mentalidad de oportunidades frente a la mentalidad de escasez. Durante años, había creído que el dinero era limitado, que solo algunos privilegiados podían alcanzarlo y que las oportunidades eran escasas. Pero Eker lo planteaba de manera distinta: el dinero está en constante flujo y quienes tienen una mentalidad rica saben cómo atraerlo hacia ellos. Cambié mi enfoque. En lugar de pensar que solo existían pocas oportunidades, comencé a preguntarme: ¿qué nuevas posibilidades están surgiendo hoy? Esa simple pregunta cambió mi perspectiva. En lugar de ver problemas, comencé a ver situaciones con potencial. Otra práctica que incorporé fue el uso consciente de mi lenguaje. Eker explicaba que las palabras que usamos reflejan nuestras creencias y pueden reforzarlas o debilitarlas. Decidí erradicar frases como "no puedo permitírmelo" o "es demasiado caro". En su lugar, comencé a decir: ¿cómo puedo generar el dinero para esto? Esa sutil diferencia abría mi mente a buscar soluciones en lugar de aceptar la carencia como un hecho. Y funcionó. Pronto noté que mis ideas creativas aumentaron, y comencé a encontrar formas innovadoras de generar ingresos adicionales. El siguiente archivo de riqueza que trabajé fue el de asumir el control absoluto de mis finanzas. Durante mucho tiempo había dejado que la vida financiera me sucediera, sin tomar decisiones proactivas. Había dejado cuentas sin revisar, facturas acumulándose y nunca llevaba un registro claro de mis gastos. Entendí que eso no era solo desorganización, sino una manifestación de mi mentalidad de pobreza. Así que tomé una decisión: iba a conocer cada detalle de mi economía. Abrí un cuaderno exclusivamente para anotar mis ingresos, gastos, inversiones y deudas. Cada noche dedicaba unos minutos a actualizarlo. El simple hecho de ver mis números con claridad me hizo sentir más en control. A medida que profundizaba en el libro, me di cuenta de que otro factor importante era la mentalidad de inversión en lugar de la mentalidad de gasto. Siempre había pensado que ahorrar era suficiente, pero Eker explicaba que los ricos no solo ahorran, sino que hacen que su dinero trabaje para ellos. Esa idea me retó profundamente. Yo estaba acostumbrado a guardar mi dinero por si acaso, pero nunca lo ponía a trabajar. Así que decidí dar el siguiente paso: invertir. Empecé con poco, sin arriesgar demasiado,
Pero el solo hecho de tomar esa decisión cambió mi enfoque. Dejé de ver el dinero como algo que debía acumularse sin propósito y comencé a verlo como una herramienta de crecimiento. Otro archivo poderoso fue el de pensar en grande. Eker decía que una mente pobre se conforma con lo mínimo necesario para sobrevivir, mientras que una mente rica apunta a la abundancia. Ese principio me confrontó. Me di cuenta de que muchas de mis metas eran pequeñas y modestas porque tenía miedo de apuntar alto y fracasar. Decidí romper ese patrón. Reescribí mis objetivos, esta vez sin limitarme. Me permití soñar en grande, imaginar escenarios de éxito rotundo y visualizarme alcanzándolos con total seguridad. Esa práctica me llenó de energía. Empecé a notar que mi actitud cambiaba y que, al atreverme a pensar en grande, mis acciones también se volvían más ambiciosas y decididas. Eker también hablaba de la asociación con personas exitosas como un factor clave en la reprogramación mental. Reflexioné sobre mi entorno y me di cuenta de que muchas veces compartía más tiempo con personas que reforzaban la mentalidad de carencia que con quienes pensaban en grande. Así que comencé a buscar grupos de emprendedores, asistir a charlas motivacionales y conectarme con personas que tenían lo que yo aspiraba a lograr. Esa decisión fue un antes y un después. Las conversaciones cambiaron, mis ideas evolucionaron y empecé a sentir que estaba en el lugar correcto para crecer. Otro concepto que trabajé fue el de ganar dando valor. Eker insistía en que el dinero es una consecuencia de aportar algo útil a los demás. Eso me llevó a pensar en mis proyectos no desde la perspectiva de cuánto podía ganar, sino de cómo podía ayudar a otros. Redefiní mi propuesta de valor en cada emprendimiento, me centré en resolver problemas reales y en ofrecer algo genuino que mejorara la vida de las personas. Sorprendentemente, cuando comencé a enfocarme en el valor, las oportunidades económicas llegaron sin tanto esfuerzo. El último archivo de riqueza que integré fue el de merecer el éxito. Muchas veces había pensado que ser rico no era para mí, que tal vez había algo en mí que no encajaba con el éxito financiero. Pero Eker planteaba una verdad innegable. Si crees que no lo mereces, tu mente encontrará la manera de sabotearte. Así que comencé a trabajar en la creencia de que era digno de prosperar. Me repetía cada día que tenía el derecho de vivir en abundancia, de lograr mis sueños, de experimentar la libertad económica. Y ese cambio interno me llenó de seguridad. Poco a poco, estas prácticas dejaron de ser ejercicios forzados y se convirtieron en parte de mi vida cotidiana. Mi mentalidad comenzó a cambiar de manera natural, mis pensamientos ya no eran un obstáculo sino un motor. Me sentía más ligero, más decidido y con una claridad mental que no había experimentado antes. Sabía que estaba en el camino correcto. A partir de allí, el desafío sería mantener este estado mental y seguir cultivándolo. No bastaba con haberlo logrado una vez, sino que debía mantenerme firme en mis nuevos hábitos y continuar creciendo. Y fue en ese punto que entendí la importancia de dar el siguiente paso, asumir el compromiso constante de vivir con una mentalidad millonaria. Porque una vez que despiertas a una nueva forma de pensar, el reto es sostenerla día a día, en cada acción y en cada decisión. Y eso fue lo que descubrí a continuación. Parte 3. El compromiso con la mentalidad millonaria. Después de haber trabajado en la reprogramación de mi mente hacia la abundancia, entendí que el siguiente paso era asumir un compromiso real y constante. Había comenzado a notar cambios en mi vida diaria, en mis decisiones económicas, incluso en mi forma de relacionarme con los demás. Pero sabía que para mantener esa mentalidad millonaria a largo plazo debía comprometerme con ella de manera inquebrantable. T.A. Becker lo decía de forma clara, una mentalidad rica no es algo que se logra una vez, es un estilo de vida que se practica todos los días. Me di cuenta de que el mayor enemigo de este nuevo enfoque sería el regreso a mis viejos hábitos. Durante años había funcionado bajo una programación financiera limitada, y aunque estaba decidido a cambiarla, los impulsos automáticos de mi antiguo yo seguían apareciendo. Algunas mañanas me despertaba con la mente inquieta, llena de preocupaciones económicas, pero en lugar de dejarme llevar por ese estado, recurría a mis afirmaciones. Recordaba que la repetición constante de pensamientos positivos era esencial para que mi mente se mantuviera en el camino de la riqueza. Uno de los conceptos que más me ayudó a consolidar este compromiso fue el principio de la responsabilidad financiera absoluta. T.A. Becker lo explicaba claramente, las personas con mentalidad rica asumen el 100% de la responsabilidad sobre su economía, sin excusas, sin culpas hacia otros. Comprendí que, mientras siguiera culpando a la economía, al gobierno, a mis circunstancias o a mis decisiones pasadas, seguiría atrapado en el mismo ciclo. Así que decidí cambiar mi discurso interno. Cada vez que algo no salía como esperaba, en lugar de buscar culpables, me preguntaba, ¿qué puedo hacer diferente? ¿Cuál es mi responsabilidad en esta situación? Ese pequeño ajuste marcó una gran diferencia en cómo percibía mis resultados financieros. Comencé a analizar cada gasto, cada inversión y cada oportunidad con una visión más crítica,
asumiendo el control en lugar de sentirme víctima de mis propias decisiones. Esa actitud me hizo sentir empoderado. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el poder de transformar mi realidad, y esa convicción me dio una nueva energía para seguir adelante. El siguiente aspecto en el que trabajé fue el pensamiento proactivo. Eker enfatizaba que la mentalidad rica no espera a que las cosas sucedan, sino que crea las circunstancias para que ocurran. Reflexioné sobre cuántas veces en el pasado había esperado a que llegaran oportunidades en lugar de ir a buscarlas. Cambié esa actitud por completo. Comencé a tomar la iniciativa, a enviar propuestas sin esperar invitaciones, a crear proyectos propios en lugar de esperar que alguien más me incluyera en los suyos. Y la respuesta fue sorprendente. No todas las iniciativas tuvieron éxito inmediato, pero la mayoría de ellas abrieron nuevas puertas, contactos y aprendizajes que no habría obtenido de otra forma. Otro punto clave fue el manejo emocional en momentos de adversidad. Eker señalaba que los ricos no solo tienen una mentalidad fuerte en tiempos prósperos, sino especialmente cuando enfrentan dificultades. Me pregunté si mi compromiso con esta mentalidad seguiría intacto en los días malos, cuando las cosas no salieran como esperaba. Para prepararme, comencé a practicar técnicas de visualización y respiración consciente. Cada vez que una noticia negativa o un problema financiero llegaba a mi vida, en lugar de reaccionar impulsivamente, me tomaba un momento para respirar profundamente, recordar mis afirmaciones y enfocarme en la solución, no en el problema. Descubrí que el miedo financiero es una de las emociones más poderosas que puede paralizar a una persona. Pero también entendí que el miedo puede ser gestionado si lo reconocemos y lo enfrentamos con conciencia. Así que comencé a analizar mis miedos económicos uno por uno: el miedo a perder dinero, el miedo al rechazo en los negocios, el miedo a no ser lo suficientemente bueno. Al escribirlos y desglosarlos, me di cuenta de que muchos de esos temores provenían de experiencias pasadas que ya no tenían relevancia en mi presente. Esa claridad me permitió avanzar con más confianza. Otro principio fundamental que integré fue el de pensar en el largo plazo. Eker explicaba que las personas con mentalidad pobre suelen enfocarse en gratificaciones inmediatas, mientras que los ricos piensan en términos de inversión a largo plazo. Para interiorizar este concepto, replanteé mis objetivos económicos. Dejé de enfocarme en ganancias rápidas y comencé a visualizar cómo mis decisiones actuales afectarían mi vida en 5, 10 o 20 años. Cada vez que me sentía tentado a gastar impulsivamente o a tomar decisiones riesgosas, me preguntaba si eso contribuía a mi bienestar futuro. Ese enfoque me permitió evitar gastos innecesarios y tomar decisiones más estratégicas. El siguiente paso fue crear un sistema de hábitos financieros sólidos. Sabía que no bastaba con tener la intención de mantener mi nueva mentalidad, debía crear un entorno que me ayudara a sostenerla. Así que establecí rutinas financieras que practicaba a diario: revisar mis cuentas cada mañana, leer fragmentos de libros sobre riqueza antes de dormir, y rodearme de información que reforzara mi mentalidad positiva. Esta práctica constante me ayudó a mantener el enfoque incluso cuando las circunstancias externas eran desafiantes. Además, decidí rodearme de personas que también tuvieran una mentalidad de crecimiento. Eker era claro al decir que nuestro entorno influye directamente en nuestra capacidad de prosperar. Así que hice un esfuerzo consciente por conectar con emprendedores, inversores y personas que, como yo, estaban trabajando en su desarrollo financiero. Compartir experiencias con ellos no solo me motivó, sino que me dio nuevas perspectivas para seguir mejorando. Poco a poco, comencé a notar cambios concretos en mi vida. Las oportunidades que antes parecían esquivas comenzaron a aparecer con mayor frecuencia. Mis decisiones económicas eran más acertadas y mi relación con el dinero se tornó mucho más positiva y equilibrada. De alguna manera, era como si el universo respondiera a mi nueva vibración interna, mostrándome que estaba en el camino correcto. Sin embargo, sabía que el reto más grande aún estaba por llegar: mantener esta mentalidad en el tiempo, incluso cuando los resultados fueran adversos o cuando la rutina intentara apagar mi motivación. La clave estaba en no solo tener esta mentalidad de manera temporal, sino en convertirla en un estilo de vida que perdurara a lo largo del tiempo. Y fue entonces cuando comprendí que, más allá del dinero, el verdadero valor estaba en mi capacidad de mantener una mente fuerte, positiva y resiliente, sin importar las circunstancias. Esa comprensión me llevó a dar el siguiente paso: vivir con una mentalidad rica de manera constante, no solo cuando las cosas van bien, sino también cuando los desafíos aparezcan. Y eso fue exactamente lo que descubrí en la última etapa de este proceso. Parte 4. El impacto de vivir con una mentalidad rica. Después de consolidar mi compromiso con la mentalidad millonaria y asumir la responsabilidad de cada decisión financiera, comprendí que el verdadero reto no era solo adquirir esta mentalidad, sino mantenerla como un estilo de vida. Los cambios que había logrado en mi manera de pensar comenzaron a reflejarse en los resultados concretos de mi día a día. Pero más allá de los números,
Lo que realmente cambió fue la forma en que enfrentaba cada situación económica, cada desafío y cada oportunidad. T.A. Becker enfatizaba algo fundamental: una mente rica actúa desde el poder, no desde el miedo. Antes, muchas de mis decisiones estaban basadas en la inseguridad de perder lo poco que tenía o en la duda sobre si era capaz de alcanzar mis metas financieras. Pero ahora había aprendido a identificar esos pensamientos limitantes y a reemplazarlos con una actitud de certeza y posibilidad. Ya no veía el dinero como un recurso escaso, sino como una energía que podía atraer si mantenía mi enfoque en la abundancia. Uno de los primeros cambios palpables fue en mi vida diaria. Empecé a notar cómo ya no tenía conversaciones negativas sobre el dinero. Antes era común quejarme del costo de las cosas, del aumento de los precios o de lo difícil que era generar ingresos. Pero después de cambiar mi mentalidad, esas conversaciones simplemente dejaron de tener sentido. En su lugar, hablaba de proyectos, de ideas de negocio, de oportunidades de crecimiento. Esta transformación también afectó mi entorno, ya que las personas que antes se quejaban constantemente empezaron a distanciarse, mientras que nuevos contactos, más positivos y enfocados en el progreso, comenzaron a aparecer. Otro aspecto significativo fue el impacto que tuvo en mi autoestima. Antes, solía sentirme intimidado por aquellos que ya habían alcanzado el éxito económico. Me parecía que ellos tenían algo que yo no poseía, algún tipo de talento innato o una suerte especial. Pero al entender que todo estaba relacionado con la programación mental, dejé de compararme con otros y comencé a aprender de ellos. Ya no veía el éxito ajeno como una amenaza, sino como una fuente de inspiración. Esto me permitió acercarme a personas influyentes sin sentirme menos, compartiendo mis ideas con seguridad y recibiendo sus consejos con gratitud. La manera en que abordaba los problemas financieros también cambió drásticamente. Antes, cualquier contratiempo económico me hacía entrar en pánico. Ahora, en lugar de paralizarme, analizaba la situación desde una perspectiva más objetiva. Me preguntaba, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cuál es el siguiente paso lógico para resolverlo? Esa calma me permitió tomar decisiones más inteligentes y evitar acciones impulsivas que antes solo empeoraban la situación. Recuerdo una situación en particular que puso a prueba esta nueva mentalidad. Un proyecto en el que había invertido mucho tiempo y recursos no salió como esperaba. Antes, esto me habría sumido en el desaliento, pero esta vez fue diferente. Lo primero que hice fue aceptar la situación sin caer en el drama. Luego analicé que había fallado, identificando errores de planificación y ejecución. Y en lugar de lamentarme, utilicé esa experiencia para crear un nuevo enfoque en proyectos futuros. Esa actitud positiva no solo me permitió recuperar rápidamente la motivación, sino que también me abrió la mente a nuevas estrategias. Otro aspecto fundamental que integré fue el concepto de ganar-ganar. Eker decía que las personas con mentalidad rica buscan acuerdos donde todos se beneficien, mientras que las personas con mentalidad pobre piensan en términos de ganar o perder. Reflexioné sobre cuántas veces había negociado pensando solo en lo que yo podía obtener, sin considerar cómo el acuerdo también podía beneficiar a la otra parte. Cambié mi enfoque, y cuando comenzaba una negociación, me preguntaba, ¿cómo puedo hacer que esto sea provechoso para ambos? Esa mentalidad me permitió cerrar tratos con mayor fluidez y mantener relaciones de negocios mucho más sólidas. Poco a poco, comencé a notar un patrón. Cuanto más me alineaba con esta mentalidad positiva y proactiva, más oportunidades llegaban a mi vida. Ya no se trataba solo de ganar dinero, sino de crear valor continuamente. Eker lo decía claramente, los ricos se centran en agregar valor a los demás. Así que decidí aplicar este principio en mis proyectos. Cada vez que lanzaba una idea, pensaba en cómo podía beneficiar a otros y no solo en el resultado económico inmediato. Esto generó un cambio profundo en la percepción de quienes trabajaban conmigo. Las personas se sentían más valoradas y comprometidas, lo que a su vez hacía que los proyectos prosperaran con mayor facilidad. Otra área que mejoró significativamente fue mi manejo de las inversiones. Antes, la palabra inversión me generaba ansiedad. Temía perder lo poco que tenía y prefería ahorrar en lugar de arriesgar. Pero Eker explicaba que los ricos entienden el dinero como un medio para generar más dinero, no como algo que debe guardarse por miedo. Cambié mi perspectiva y comencé a educarme sobre inversiones inteligentes. Invertí tiempo en aprender sobre fondos, bienes raíces y emprendimientos que alinearan con mis intereses. Y aunque no todos los intentos fueron exitosos, el solo hecho de atreverme a invertir con una mentalidad estratégica cambió por completo mi relación con el dinero. Quizás uno de los cambios más profundos fue en mi visión de la vida misma. Eker hablaba de que la riqueza no se limita al dinero, sino que incluye el bienestar emocional, la salud, las relaciones y el crecimiento personal. Esta idea me hizo reflexionar sobre cuánto tiempo había dedicado a perseguir únicamente metas económicas sin prestar atención a otros aspectos esenciales de mi vida.
Comencé a equilibrar mis esfuerzos, dedicando tiempo a cuidar mi salud, a fortalecer mis relaciones y a crecer en lo personal. Al hacer esto, descubrí que el éxito financiero llegaba de manera más natural cuando estaba en equilibrio conmigo mismo. Al finalizar el libro, comprendí que el cambio más importante no fue el dinero que empecé a generar, sino el tipo de persona en la que me estaba convirtiendo. Ya no era alguien que temía el fracaso o que dudaba de su capacidad para prosperar. Ahora veía cada día como una nueva oportunidad para crecer, aportar y aprender. Entendí que la verdadera riqueza comienza en la mente y que, una vez que cambias tu manera de pensar, el mundo exterior se transforma en consecuencia. Esta transformación no solo afectó mi economía, sino que cambió mi percepción de lo que significa ser exitoso. El dinero dejó de ser un fin y se convirtió en un medio para vivir plenamente, para crear, para ayudar y para disfrutar del proceso. Y eso, sin duda, es el mayor regalo que me dejó el libro de T.A.R. Becker. Hoy puedo decir que la riqueza no se mide únicamente en cifras, sino en la capacidad de vivir con propósito, de mantener la paz mental frente a cualquier adversidad y de saber que cada paso que doy está alineado con mi visión de abundancia. Esa es la verdadera mentalidad rica que he decidido adoptar, y que me acompañará siempre. El impacto de vivir con una mentalidad rica no solo cambió mi economía, cambió mi vida. Y lo mejor de todo es que este cambio está disponible para cualquiera que esté dispuesto a desafiar sus viejas creencias, asumir la responsabilidad y comprometerse a vivir desde el poder y no desde el miedo. Ahora sé que el éxito no es un destino, sino una elección diaria. Y cada día elijo vivir desde la abundancia. Dime en comentario qué enseñanza te gustó más de Los secretos de la mente millonaria. No olvides tu me gusta y comparte por redes sociales y WhatsApp.